De regreso a su programa Criterios. Hoy estamos con Earle Herrera, constituyente. Por cierto, en la semana constituyente sería. Así mismo es. Se aprobó precisamente el día 15 de diciembre del año 1999 la Carta Magna que hoy nos rige en Venezuela. Bienvenido, Earle. Gracias, hermano. Por cierto, quería mostrar un libro que nos tiene Earle Herrera, de esas pequeñas historias que ocurrieron ahí en la Constituyente y lo que está a la venta también en las librerías. Sí. Mira, Earle, bueno, vamos a hablar entonces de lo actual. La Asamblea Nacional hoy. Para ti, ¿cuál ha sido el desempeño durante este año? Bueno, la actual administración este jueves concluyó sus 2 periodos de la Asamblea, un año, y creo que los resultados son muy lamentables lo que puede presentarle al país. Una asamblea que se inicia con estridencia, sacando los retratos del comandante Chávez y del libertador Simón Bolívar. Eso fue un acto efectista, pero que no se traduce. ¿Qué objetivo tendría esa actitud? Ese objetivo fue una cuestión personal del presidente para que el país supiera que él era el presidente, pues. Presidente de la Asamblea Nacional. De la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Alú, como fue una forma de marcar territorio. El que no sepa que yo estoy aquí, entonces tomó esas acciones efectistas, pero que realmente no se tradujeron en la responsabilidad que le corresponde al Parlamento venezolano. En la sesión inaugural dijo que en 6 meses salían del presidente de la República y presentaban una salida, presentaron como 10 salidas. Fue errático, evidentemente, en la propuesta, ¿no? Fue claro, porque le puso un plazo a algo que no es ningún juego, como salir de un presidente de la República, y las vías que propuso, muchas no eran constitucionales. Se cumplió un año, Ramos Alú deja, hasta este jueves fue realmente su gestión concluye, aunque él entregará el 5 de enero, como establece la Constitución, y sin embargo esa promesa estrambótica que hizo de salir del jefe del Estado, pues no la cumplió y no la podía cumplir. Ahora, esa pugna que existe, y bueno, durante todo este año que hubo, de la Asamblea Nacional contra los demás poderes, ¿qué efecto crees tú que ha hecho en la población venezolana? Bueno, yo creo que la población venezolana, más que la pugna, lo que puede ocurrir, eligió, le dio una mayoría de venezolanos y venezolanas que depositó la confianza en un sector que le prometió acabar con las colas, que le prometió acabar con la inflación, legislar, y que no cumplió con esas expectativas, y eso se refleja cuando esa oposición convoca a marchas, manifestaciones, y sus propios seguidores le reclaman, por los canales de televisión, públicos y privados, le reclaman pues que no están conformes con su gestión, los pitan, no los dejan hablar, no los escuchan. Y es una cuestión que deben estudiar, yo no sé si los psiquiatras o los politólogos, de cómo un capital político que se obtiene, como el que ellos alcanzaron el 6 de diciembre, se despilfarra de manera tan rápida. El presidente Maduro dijo, administren bien su victoria, porque fue una victoria sin duda, contundente. No lo supieron administrar. Quizás allí que se obnubilaron con la dimensión de la victoria, con los conflictos internos de la propia alianza opositora, donde hay un abanico que va de un extremo al otro extremo, y en esas peleas intestinas de los factores que hacen la mesa de la unidad, se les consumió el tiempo. Ahora, ¿cómo ves tú la reacción del Ejecutivo Nacional contra la Asamblea Nacional? O sea, porque también tenemos esa diatriba ahí, ¿no?, permanente, que tampoco favorece a lo que es el buen desempeño de lo que pudiera ser la Asamblea Nacional. Claro, el Ejecutivo Nacional hace sentir, estamos hablando de un país donde, por cierto, en la nueva Constitución que se aprobó un 15 de diciembre, se establecen 5 poderes. Quienes llegan a la Asamblea Nacional piensan que tienen todos los poderes. Y no se dan cuenta que frente a ellos hay 4 poderes. Uno que es producto del voto popular
el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, y luego entonces los otros poderes creados por esta Carta Magna, que son el Poder Electoral, el Poder Ciudadano, y el que ya estaba, que es el Poder Judicial. La Asamblea quiso arrasar con todos esos poderes y por supuesto que el Ejecutivo, dentro del marco constitucional, le fue dando respuesta, igualmente que el Poder Ciudadano, cada vez que esa Asamblea se apartó de lo que le pauta, de sus atribuciones, de sus competencias, que están pautadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sabemos que el TCJ declaró a la Asamblea Nacional prácticamente en desacato, ¿no? O sea que todas las propuestas o de lo que determina la Asamblea Nacional son írritas. Ahora, ¿cómo puede un país tener un buen funcionamiento desde el punto de vista legislativo sin la Asamblea Nacional, que es la encargada de legislar y de crear las leyes? Pues ¿cómo hacemos leyes entonces? Porque la Asamblea Nacional se planteó realmente algo que podría estar en una situación extrema, que es salir de un presidente. La Asamblea no se planteó sus trabajos de legislar y de controlar. Y por supuesto las pugnas internas, unos le pedían que siguieran eso. Todavía hoy hay quien le dice repongan el juicio al presidente, algo que no está en la Constitución. Hay un grupo que llaman el G15, pide la destitución del propio secretario general de la Mesa de la Unidad. Está el que llaman el G4, que ahora es G3, porque parece que hay uno que se pasó para el G15. Eso es en la Mesa de la Unidad. Y todos esos factores tienen diputados de oposición en esa Asamblea Nacional que no se ponen de acuerdo. Entonces, la Asamblea, por eso es que, además, hay cuestiones que el cuerpo político por excelencia es la Asamblea Nacional, Germán. Los que están allí no son niños de pecho. Se supone que son la vanguardia. Es el foro político más importante del país, claro que sí. Y los que están allí, pues son políticos. Claro. De manera que si a ellos le dice el Tribunal Supremo, mire, aquí hay 3 diputados que no pueden ser proclamados. Ellos al principio lo aceptaron y lo desproclamaron prácticamente. Vamos a utilizar esa palabra. En todo caso, lo retiran. Y de repente, como a los 6 meses presionados, los vuelven a incorporar y los vuelven a retirar. Tú no puedes, un poder serio no puede estar en eso, como una especie de beriberi, de un pasito para adelante y otro para atrás. Si ellos actúan políticamente, ellos dicen, bueno, mientras se resuelve el problema de estos diputados, nosotros aceptamos la sentencia del tribunal y empezamos nosotros a aprobar leyes que el Ejecutivo tiene que aceptar, porque esa es la Asamblea Nacional. Pero ellos no aceptan la sentencia y siguieron aprobando leyes en una situación de desacato. ¿Tú crees que fue un error que cometió, por lo menos la oposición, la MUD, en no aceptar la sentencia del TCJ de desincorporar los diputados y que le permitiera a la Asamblea continuar de manera natural y normal? Yo pienso que fue un error político, porque si ellos aceptan esa sentencia como lo hicieron al principio, siguen legislando, siguen controlando, interpelando con las atribuciones, con la potestad que le da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero no lo hicieron así, y luego entonces todos sus actos declarados así por la Asamblea, por el Poder Judicial, resultan nulos y resultan írritos. Mira, Ale, tenemos una sección, lo que nos dice la gente desde la calle. Vamos a verlo y nos respondes en el próximo segmento. Seguro. Ahora que la Asamblea Nacional desincorporó a los diputados de Amazonas, ¿su acción tendrá legitimidad? La pregunta es por qué no han enfocado la realidad de la situación económica en este tiempo. Vemos que ya está terminando el año y no se ha solucionado nada.